¡Qué susto me he pegado! Me ha pasado un canguro, pero es que ha pasado volando, tío, un cangurito chiquitín. O sea, pero que es que ha pasado ¡pum! Oh, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Esto sí que es triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Casimiro? ¿Te vas a llamar Casimiro? Un momento, te voy a poner aquí. A ver. Métete ahí tranquilito. Tranquilito ahí, Casimiro. A ver que te pongo el aire acondicionado. Te pongo el aire, ¿vale? Esto es muy pequeño. A ver, estamos más o menos a unos 500 kilómetros de la siguiente ciudad, que es Alice Springs. Se habrá matado la madre seguramente un coche. Entonces, si yo le pongo esta bolsa, seguramente que cuando entre en el coche se va a sentir mucho más protegido si se puede meter aquí. El bebé se mete en la bolsa a la madre, que es lo que hace siempre para dormir o cuando se siente amenazado. Hola, Casimiro. Para adentro. A ver cómo hago. Venga, para adentro. Venga, para adentro. Muy bien, para adentro. Venga. Ahí estás. Mira. Mira esto. Esta es la posición que tomaría con su mamá en su bolsa, miradlo. Se queda ahí todo tranquilito. Vamos a colocarlo aquí, de esta manera. Así se queda colgado y piensa que está donde la madre. Y te tengo que dejar en algún sitio, a ver si hay una granja o algún sitio donde te puedo dejar. Pues yo no puedo estar contigo, ¿entiendes? No puedo. Estoy hablando de una bolsa, pero bueno. ¿Quieres salir? A ver. Venga, sal. Ahí. Ya lo sé, que yo qué quieres que te diga. Nos quedan 300 kilómetros, Casimiro. Nos quedan 300 kilómetros, tío. Casimiro, ¿estás bien? Sí. Es un problema grande en Australia esto de los canguros porque mueren muchísimos en las carreteras. Y mira, en esta ocasión, pues yo creo que ha tenido suerte porque si no, seguramente se lo hubiera comido un dingo o hubiera muerto de hambre o lo que sea. Pero bueno, no tiene nada roto, está todo bien, está bien. Casimiro, di algo. Y Casimiro va a estar bien. ¿A que sí? ¿A que vas a estar bien, Casimiro? Mira qué ojos tiene. Si es que tiene unos ojos que parecen una gitana española.
Las hienas son como los lobos de aquí, de África. Cazan para comer y comen. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las hienas, pues ahí siempre robándole la comida a los leones o robándole la comida a otros animales. Cuando encuentran comida o cuando cazan o cuando van a cazar, ellos se juntan, tienen diferentes sonidos que indican vamos a cazar, hemos encontrado algo que alguien ha cazado. ¿Qué es eso? ¿Vosotros escuchasteis alguna vez lo de la risa de la hiena? Pues no es una risa, son llamadas. Otra de las cosas y características de este animal es que ellas tienen, como si dijésemos, la mandíbula más fuerte, ¿ok? Una de las mandíbulas más fuertes del reino animal. Dentro de los carnívoros, la mandíbula más fuerte. Pueden atravesar hueso, pueden reventar cualquier hueso de cualquier animal. Parecen unos animales muy feos, pero realmente son muy feos. Pero tiene su cosilla, tiene una caída, ¿ok? En la cadera. Le pasa a mucha gente. Vosotros nunca habéis visto un tío de estos que va de chulo, pero es que no le llegan las manos a los bolsillos. ¿Sabéis que va así? Entonces, que es como paticorto. Entonces dice, ¿qué pasa? Pero le quedan las manos así. Este tipo de animales tenéis que entender que tú no te puedes acercar como te puedes acercar a otros animales que muchas veces nos veis. Son animales que tienen miedo. ¿Qué pasa, Chuchi? Y vais a ver que si yo me acerco un poquitito, ¿vale? Lo que va a hacer es que se va a poner nerviosa y se va a ir. Ves que en el momento que te acercas un poquito, que rompes esa distancia de seguridad, el animal se va. Son animales principalmente nocturnos, lo que pasa es que siempre aprovechan en las horas de la mañana, sobre todo para acercarse a la carroña, a lo que hayan dejado los leones o lo que se estén comiendo los leones. ¿Qué pasa? Que son unos animales muy escurridizos. No son animales a los que nos podemos acercar. Es como los ladrones. Cada vez que ven un policía o algo, se van corriendo. Ellos cada vez que ven algo un poco extraño que se mueve, se van corriendo echando y es lo que ha pasado. Así que nada, vamos a ver si vemos más bichos. Hemos visto un nido de águila. Yo me estoy montando aquí todo el catalejo. Bueno, chavales, esto es un águila, un bald eagle que se llama, ¿vale? Un águila calva. Que es calva, pero que no es calva. O sea, el nombre de bald eagle viene de piebald, que significa básicamente de pelacho blanco. Pero se fue quitando el pa y se quedó en bald, y bald es cuando estás calvo. Es que es chulísimo. Esto es ver, pues, no sé, el toro ese que se ve por toda España. Vas por la carretera y ves el toro negro ese. Pues es un poco así. Vienes a Estados Unidos y tienes el McDonald's, tienes el Burger King, pues las cosas típicas de aquí, ¿vale? Y una de las cosas típicas es el águila. Es decir, es un icono, está dentro del escudo. Es el símbolo de la libertad, es el símbolo de Estados Unidos. Esto es un águila pescadora. La parte de pescado es un águila que es una jeta, porque está siempre buscando comida de otros. Es decir, alguien caza algo y va y se lo quita. Entonces eso es lo curioso. Yo no sé si es el macho o la hembra, porque este águila tiene una cosa, y es que el macho y la hembra trabajan juntos. El macho se pone encima de los huevos a calentarlos, se va, viene la hembra, calienta la hembra y todo el rato así. Y como veis es un nido gigantesco, es un pedazo de nido. Yo creo que es el macho, porque el macho normalmente es más pequeño que la hembra. La hembra es como un 25% más grande que el macho. Y esto se ve que es un poquito pequeño. Bueno, ¿y por qué realmente estoy tan lejos? Pues porque ahora mismo están criando, es época de cría. Si yo me acercase seguramente me atacasen, o se irían, o se podrían mover los huevos, yo qué sé. Entonces, no es el momento ni de jorobarlos, ni de molestarlos. El águila pescadora, chavales. El águila que se llama calva, pero no es calva.
Hello. Oh, Hi. hi. What is this place? This is our eagle aviary. We have education bald eagle and golden eagle. You have bald eagle here? Yes. Wow. Yeah, so So this is the American eagle. I mean, The if you're an bald eagle. American, you have to eat a cheeseburger and have this eagle sometimes in your life. Esto es un águila típico americano, el águila pescador americano. right, they're only found in North America. O sea, la hemos visto, sí, pero fijaros dónde la vimos, a tomar vientos. Pero es que verla aquí es algo espectacular, es un símbolo, eso es como un fantasma, ¿no? Que no se ve tan cerca. Este águila es una hembra. They can live to 40 years in captivity, but in the wild, the average is probably about 15 years. She's going to be 21 years old this year. Es increíble. Her wingspan is probably close to 2 meters. These animals, they have to stay here until they die. They cannot be released. Right. She can only fly enough to get back and forth across the cage. When we got her, she'd been in rehabilitation for 3 years. La encontraron en una carretera, había debido pegar un coche. Pues toda la parte de derecha del ala estaba toda destrozada y ahora lo único que puede hacer es vuelos muy cortitos. No es que esto sea como un zoo, que sea, no, es un centro donde la gente viene, lo ve, no molesta, si os dais cuenta la gente ve por fuera. So normally people don't come in here. Right. They We watch have there. we have a viewing area over here that the tours can come by. People can get So nice this is- pictures. so I'm You're special. it's good, it's good. Es especial, bueno, pues no sé, me ha dejado entrar, pero normalmente tiene unas ventanas aquí y la gente lo ve, entonces el animal no se estresa. Ya, why don't you come in? ¿Por qué no entras aquí, tú, chulillo? Pero claro, los cuervos vienen aquí, son muy chulos desde ahí fuera, pero se meten para adentro, ¿no? El cuervo está, te estás ahí dentro, yo estoy fuera. They want their food. These are the smartest things in the world. Bad boys. Ahí os dejo, chavales. Esto es el icono de América, la águila pescadora.